Hola de nuevo, por acá Dani Toro. Acaban de terminar el módulo 1 sobre transiciones políticas a la democracia con el profesor John Mandaleno. Y en esta oportunidad, en el módulo 2, estaremos hablando un poco de la vinculación de movimientos juveniles, justamente hablando, la principal razón de ser de este programa de formación, con estos procesos democratizadores, estos procesos de incidencia, estos procesos de transformación social. Cómo la juventud, o mejor dicho, cómo las juventudes, porque eso es un elemento que hay que tener desde ya muy claro, que por juventud no solamente podemos entender algo homogéneo, sino todo lo contrario, esa juventud de la que hacemos referencia y que vamos a hacer referencia a lo largo de este módulo, pero también de este programa de formación, es muy diversa. Tiene muchísimas manifestaciones de liderazgo, tiene distintos valores, intereses, y justamente esa diferencia ha jugado un papel importante en estos procesos de cambio político y social. En este módulo buscaremos acercar juventud con lo que ha pasado a través del tiempo y lo que ha pasado especialmente en el caso venezolano, cómo la juventud venezolana ha contribuido enormemente a los procesos de democratización, fundamentalmente en el siglo XX, aunque no necesariamente el único. También entender un poco los movimientos juveniles con un marco un poco más grande, que es el tema de los movimientos sociales y las diferencias de lógica en términos de acción social, de acción política que plantean los movimientos sociales. Dicho sea de paso, esas fuerzas que nacen desde la sociedad y no usualmente como estamos acostumbrados, como era la lógica partidista, desde el poder hacia abajo. Bueno, en ese sentido, comencemos. Cuando hablamos de juventudes en términos de acción social y no como una etapa del desarrollo humano, como una etapa biológicamente hablando, nos encontramos ante espacios que la teoría social, la teoría política contemporánea, podría vincular de alguno u otro modo con los movimientos sociales. Recordemos acá que cuando hablamos de juventudes en términos de proceso de cambio político, que es el eje central de este proceso de formación, hablamos de juventudes que están socialmente organizadas y que de alguna u otra manera, en la búsqueda de intereses particulares, es decir, de ese esquema o de ese ámbito de juventud o en la búsqueda de intereses, objetivos compartidos con el resto de la sociedad, inciden en procesos de cambio. En ese sentido, cuando existen estas expresiones organizadas de la sociedad civil, podemos hablar de que estamos por lo menos muy cerca de algo que pudiésemos llamar en una primera instancia, sin tratar tantas definiciones técnicas, como un movimiento social. Así que partamos del entendimiento básico de entender a las distintas agrupaciones, de los movimientos juveniles como parte de lo que la teoría social y política moderna considera como movimientos sociales. Esta vinculación con movimientos sociales es muy importante porque justamente a través de la historia, no solamente la venezolana, sino por lo menos la historia occidental, los movimientos sociales están vinculados con la idea de ciudadanía. Es decir, la sociedad se organiza políticamente, culturalmente incluso, o socialmente, valga la redundancia, para tratar de adquirir, o por lo menos el respeto de sus derechos que han sido vulnerados. Piénsese en los movimientos afrodescendientes, piénsese en los movimientos de las mujeres o los movimientos feministas recientes, tratar de buscar el respeto a esos derechos que están consagrados en normas o en constituciones, o ampliar ese esquema de derechos, porque la ciudadanía como un elemento central dentro de la discusión pública no siempre es una idea de donde todos nos incluimos, sino que históricamente es una idea muy reducida. Los movimientos sociales lo que han buscado justamente expandir esta idea de ciudadanía, por lo menos incluso desde la época más antigua, para tratar de incluir a distintos actores sociales, de incluir distintos grupos humanos. Piénsese un poco que hace algunos siglos, si usted era de color oscuro, pues usted era un ser humano, pero no entraba dentro de la categoría de ciudadano. Usted no era un ciudadano, o si era mujer, en términos políticos tampoco era ciudadano. Los movimientos sociales justamente surgen a la palestra pública en la búsqueda de anchar, de ampliar justamente el esquema que significa la ciudadanía. Y eso no es alejado de la realidad de los movimientos juveniles, dígase estudiantiles, culturales,
o de cualquier otro tipo, porque al final si se organizan socialmente o políticamente hablando es justamente para garantizar sus derechos como artistas, como el caso de la comunidad LGBTI, como los movimientos feministas o de mujeres o distintos grupos social que de alguna u otra manera considere que sus derechos han sido vulnerados. Entonces, ese es lo primero que quisiera que tuviéramos en consideración, es la vinculación de movimiento social, entiéndase movimientos juveniles, con ciudadanía. Y esto es importante porque cuando hablamos de movimientos o procesos de transformación política, especialmente el proceso de transformación política hacia la democracia, usualmente pensamos, sin duda, lo que efectivamente es un cambio de régimen, de un régimen autoritario a un régimen más lleno de libertades. Pensamos que todos los actores que participan allí buscan, de alguna u otra manera, en la lógica política y partidista tradicional, obtener el poder. Y no necesariamente es así. Muchos de estos movimientos que se aglutinan frente a estos episodios o acontecimientos que empujan hacia un cambio de esquema político para un régimen mucho más abierto y de libertades, al final están allí justamente no para obtener el poder como pueden hacer algunos de los grupos que participan allí, sino para tratar de defender o ampliar sus propios derechos ciudadanos. Uno puede revisar alguna bibliografía respecto a algunas transiciones donde participan grupos como el de las mujeres o incluso grupos afrodescendientes o de minorías étnicas que participan en esos procesos o apoyan un determinado sistema, que en este caso es un sistema más libre porque les garantiza sus derechos. Y esto es importante porque si entendemos a las juventudes como un movimiento social, la vinculación que puede existir entre esta juventud y este movimiento social pasa necesariamente por entender cada una de sus valoraciones, sus particularidades y sus objetivos, y no necesariamente con la obtención del poder concretamente hablando. Y esa es la primera diferenciación también que quiero que se lleven en torno a los cambios políticos y la democratización y los movimientos sociales. Esto nos plantea algunos dilemas que vale la pena analizar de cara justamente a la incidencia que tienen estas diversas juventudes entendidas como grupos humanos y entendidas como parte de un movimiento social en la transformación del régimen político. Y es que históricamente cuando hablamos de cambios políticos nos imaginamos cambios políticos de arriba hacia abajo, es decir, de la cúpula gobernante, bien sea por decisiones que tome, bien sea porque se fracture, bien sea porque hayan llegado otros grupos que le han quitado el poder y inicien transformaciones. Históricamente, cuando hablamos de transformaciones políticas, hablamos como un esquema de arriba hacia abajo. Pero si incluimos el tema de las juventudes, y usualmente los jóvenes no tienen poder de decisión verdaderamente real, es decir, quienes toman poderes de decisión, quienes manejan los partidos políticos, las grandes empresas, las corporaciones, usualmente no son jóvenes, nos encontramos con grupos humanos que no tienen poder práctico y que la incidencia que ellos hacen justamente es una incidencia de abajo hacia arriba. Y esa es la primera lógica que hay que tener en cuenta si queremos entender la trascendencia de los movimientos sociales, dígase juventudes en este caso, en los procesos de cambio político. Es esa lógica de abajo hacia arriba, es construir paulatinamente hablando, construir paso a paso, incidencia desde distintas partes de las manifestaciones de liderazgo o de los sectores que cada una de estas juventudes maneja justamente para tratar de incidir en ese poder. Esa lógica plantea un enorme reto, que es tratar de construir espacios progresivos, de construir espacios paulatinos para poder incidir en los procesos democratizadores. Esa lógica, en términos de abajo hacia arriba, es muy importante tenerla y es la primera configuración que nos deja. Ya que entendemos los movimientos juveniles como parte del esquema de los movimientos sociales y entendemos que los movimientos sociales buscan incidir justamente de abajo hacia arriba y que en esa incidencia no necesariamente buscan la obtención del poder, sino el tratar de defender sus propios derechos o de expandirlos, entendemos que la vinculación que tienen los movimientos juveniles en los cambios y transformaciones políticas, especialmente hacia la democracia, es en la medida en que estos movimientos juveniles se han agrupado, se han articulado y se han definido estratégicamente hablando, incluso tácticamente hablando, con restos de actores sociales en determinado país, con el resto de la sociedad civil.
Es decir, que en los procesos de cambio político, cuando hablamos de juventudes y el rol que pueden jugar las juventudes en estos procesos políticos, no, estamos hablando como un actor que ciertamente es muy importante, que ciertamente tiene una identidad o unas identidades bien definidas, pero que también es un actor en medio de muchos actores que están jugando en este proceso, que es el resto de la sociedad civil, llámese partidos políticos, iglesias, sindicatos, y que no necesariamente están vinculados con jóvenes o no necesariamente tienen las aspiraciones de jóvenes. Y este primer dilema que nos presenta es que la incidencia de la juventud en procesos de cambio político solo ha sido posible o ha sido posible de manera eficiente en la medida en que se ha vinculado con otros sectores de la sociedad. Si uno revisa, por ejemplo, la transición a la democracia en Brasil, que fue una transición paulatina, es decir, que fue abriendo espacios de participación política a la dictadura y la oposición fue avanzando en cada uno de esos espacios, nos encontramos que participan diversos tipos de movimientos, especialmente movimientos juveniles, llámese movimiento feminista, afrodescendiente, incluso de la población LGBTI. Y esa participación, como decíamos, es sobre la base de sus intereses. Ahora, han sido muy importantes en la medida en que se han vinculado con la sociedad, con las demandas de la sociedad que en aquel momento exigía un cambio o una apertura democrática. Lo que quiero que vean un poco es que la esencia o la trascendencia de los movimientos juveniles en la historia ha estado en la medida en que se ha vinculado con otros sectores de la sociedad en una determinada coyuntura o en un determinado objetivo. El caso de Brasil, ese movimiento en pro de la democracia tenía muchos movimientos variopintos y eso era posible en la medida en que se articularon intereses porque entendieron que justamente sus derechos y sus intereses eran posibles obtenerlos o resguardarlos en otro régimen distinto que no era el régimen no era el régimen autocrático, sino era un régimen todo lo contrario, sino democrático. Eso es importantísimo tratarlo y tenerlo en cuenta. Y por último, otro elemento importantísimo dentro de la influencia o de la incidencia de los movimientos juveniles en la historia es lo que algunos autores han llamado el choque generacional o el cambio generacional. Usualmente cuando los jóvenes intentan organizarse e incidir en la sociedad desde cada uno de sus espacios, dígase como actores o miembros de la cultura de un determinado país, como parte de la militancia de los partidos políticos, como parte de emprendimientos empresariales o sociales, lo que caracteriza justamente ese emprendimiento es lo que llamaríamos la innovación, lo diferente, lo distinto. Y justamente han sido los movimientos juveniles los que le han mostrado a determinados países en determinados momentos que las cosas han cambiado, que el mundo es distinto, que el mundo gira hacia alrededor de otras cuestiones, otros valores. Y eso necesariamente genera unos choques, unos intercambios y unas fuerzas que no son fáciles de controlar y que hay que tener muy presente. Cuando uno quiere de alguna otra manera innovar y reformular estructuras, el tema generacional cambia. Y eso es importante porque la juventud debe, y así lo ha mostrado en diversos casos, lograr construir una alternativa o un discurso o una narrativa que pueda vincular este cambio generacional y no ponerlo como un choque o como un impedimento, sino como todo lo contrario, tratar de presionar a los agentes que generalmente toman las decisiones para poder incidir. Si uno, por ejemplo, ve la transición política en Sudáfrica, se percatará de que al final del día los grandes pactos eran suscritos justamente por Mandela y por de Klerk, pero aguas abajo, en términos operativos y prácticos, esos acuerdos y esos pactos eran suscritos especialmente por las juventudes de cada uno de los bandos en disputa y especialmente los del Congreso Nacional Africano. Lo que quiero dar a entender es que el rol también en el proceso de cambio político que ha vivido la juventud ha sido tratar de introducir ingredientes nuevos, bien sea valoraciones, intereses, objetivos o incluso perspectivas distintas en cambios y discusiones que probablemente tienen muchísimo más tiempo. Y eso es vital y es de mucha importancia en procesos de cambio, inclusive en regímenes autoritarios que tienen mucha data y ya se muestran un claro desgaste. Entonces, entender que un rol importante de las juventudes en estos procesos de cambio político ha sido introducir ingredientes, dinámicas, estrategias, valores, percepciones, ámbitos totalmente distintos en discusiones que son probablemente de muy larga data o en sistemas políticos, especialmente autoritarios, que están muy desgastados. Los movimientos juveniles han caracterizado, incluso aquellos que no se vinculan necesariamente a las luchas políticas, en dinamizar los determinados espectros. Si uno revisa, por ejemplo, regímenes autoritarios de diversas partes del mundo, Alemania Oriental, quizás,
la Sudáfrica, perdón, del apartheid, o incluso en movimientos juveniles en dictaduras latinoamericanas como la de Brasil, la de Argentina, la de Chile. Uno revisa, por ejemplo, las expresiones culturales de los jóvenes y cómo utilizaban el rock o distintos géneros musicales, el teatro o cualquier participación social que tuvieran para mostrar no solamente una lucha fuerte y firme y frontal ante los regímenes autoritarios, sino desde su accionar, pues tratar de mostrar que el mundo era distinto y que no era así, que se podrían mandar mensajes distintos, que se podían enviar valores completamente diferentes. En ese sentido, el rol protagónico de la juventud en estos procesos ha sido incluir elementos diferentes en procesos que obviamente incluyen incertidumbre, confrontaciones, conflictos. Pero la juventud ha sabido, y ese es el rol fundamental y es lo que quisiera rescatar en este momento, la juventud ha sabido que incluir estos elementos innovadores dinamizan, dan perspectiva e inciden al final de cuentas a los actores que verdaderamente toman las decisiones. En el caso de Sudáfrica, las grandes negociaciones entre de Klerk y Mandela, sin duda alguna, ambos ganaron el Premio Nobel de la Paz. Pero en términos de aguas abajo, la operatividad de cada uno de esos pactos, los que tenían que ver cómo trataban de reducir el conflicto político y racial que existía en Sudáfrica, eran los jóvenes militantes de los partidos, especialmente el Congreso Nacional Africano, pero también jóvenes que de alguna otra manera se vinculaban por la situación económica sudafricana, como el arte y las distintas manifestaciones culturales sudafricanas jugaban allí importante. Entonces, al final, lo que hay que recordar que esa vinculación que tenemos desde los movimientos juveniles en la historia y en esta conceptualización que hemos hecho es justamente contribuir, primero que nada, a esos elementos innovadores, a entender que como juventudes son muy diversas y no necesariamente buscan la obtención del poder, sino el respeto de sus derechos o la expansión de los mismos. Por ende, hay que articular iniciativas, hay que articular valoraciones para poder encauzar toda esa fuerza social ante un determinado cambio y hacer de la idea de que en un nuevo sistema es posible justamente respetar esos derechos. Y la lógica del movimiento social y especialmente las juventudes es la lógica no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Incluso cuando uno revisa las juventudes, quienes han dinamizado los partidos políticos, sus estructuras que han sido a través de la historia distintas, han sido las juventudes, que proponen que las estructuras de los partidos sean distintas, que los movimientos estudiantiles asuman nuevas banderas, que la acción social y comunitaria se meta por otros caminos. Eso han sido los jóvenes y eso es importante recordarlo, porque solamente si entendemos estas perspectivas, estas nuevas configuraciones y estos propios límites del accionar social y político de la juventud, podremos verdaderamente medir y alcanzar los logros o los procesos democratizadores que cada uno de los países necesita y que en el caso venezolano es importante. La juventud es importante como un actor que dinamiza, bien sea el conflicto para generar una alternativa democrática, y es importante en la medida en que se articula con valores, perspectivas, estrategias con el resto de los actores de la sociedad civil. Si entendemos ese punto, como ha ocurrido en Sudáfrica, como ha ocurrido en distintos regímenes autoritarios en América Latina, en Europa del Este, fundamentalmente los jóvenes eran los que estaban dinamizando ese conflicto en Alemania Oriental o en los países de la Europa comunista. Si entendemos ese ámbito de acción, podremos pensar alternativas y acciones que conduzcan verdaderamente a una democratización donde cada una de estas expresiones juveniles entren y tengan cabida en este proceso. Eso ha sido todo por esta sesión y nos vemos la próxima.